hacer una OPA, una oferta para comprar las acciones de todos los demás, una oferta pública. Dos minutos a la tanda y volvemos con Axel y volvemos con la novedad que hay en este momento, en donde hay quienes piensan que Milei quiere perder. Su procurador hace un ratito dijo que los buitres van a ir al CIADI para volver a pedir plata. ¿En qué se basan los buitres? En que el presidente está diciendo que fue ilegal. ¿Quiere perder Milei para frenarlo a Axel Kicillof? ¿Quiere perder Milei porque están cerrando por afuera y él quedarse con una tajada? Cuando volvemos te los cuento. Lo escuchás más a Axel y te cuento todo esto. Dale. No te quedes con los titulares. Pero eso era el estatuto privado de una empresa. La ley de nacionalización está obviamente por encima de eso, porque de otra manera, y lo voy a explicar para que lo entiendan los no abogados, muchos sabrán que las expropiaciones se realizan, Cato lo sabe, cuando por ejemplo se hace una ruta, se realiza una obra que requiere utilizar una parte que es propiedad privada. Se hizo para no tomar gobiernos de determinado signo político, por ejemplo, cuando se hicieron las autopistas en la capital federal. La traza de la autopista pasaba por lugares donde había viviendas, se declara que hay que expropiar esas viviendas y se aplica la ley de expropiación. Cuando se aplica la ley de expropiación, que es para recuperar algo que es de interés público, entonces no se tiene en cuenta cuáles son los tratos, los acuerdos o los contratos entre privados. Lo digo claramente, supongamos que para hacer una autopista hay que pasar por un lugar donde hay un edificio. Y en ese edificio los propietarios hacen un reglamento del consorcio, un acuerdo de accionistas, si fuera una sociedad anónima, donde dicen, bueno, el que quiera comprar tantos departamentos deberá pagar no sé, 100.000 millones de dólares. Eso es el estatuto o el reglamento de los privados. Pero cuando se resuelve que eso es de interés público, el interés público está por encima de los instrumentos privados. Y la ley está por encima del estatuto de una empresa. Entonces no es que cuando hay que hacerlo se fija el Estado, bueno, acá habían resuelto que si alguien quiere comprar 2 departamentos hay que pagarle, entonces los 2 departamentos hay que pagarlos a no sé cuánto, sino que tasa la propiedad con los criterios del Tribunal de Tasaciones y paga la indemnización. Hace eso, no mira los estatutos del privado que están. Y eso mismo ocurrió con el caso de YPF. Lisa y llanamente. Eton Park y Murford Capital proponen poner por encima el estatuto de YPF a la nacionalización. Y bueno, y consiguen un fallo favorable en primera instancia. Ese fallo favorable, el de la jueza Presca, es el que revierte hoy, el viernes, la Cámara de Apelaciones también de Nueva York. Así que lo que hizo fue, como lo dije la vez pasada, poner las cosas en su lugar. Dice, bueno, sí, si hay que aplicar la ley argentina es clara con respecto a que una decisión por ley y constitucional está por encima del estatuto de una empresa privada. Si alguien quisiera litigar con respecto a esta cuestión, debe hacerlo además en ley argentina y bajo tribunales argentinos. Entonces, esta es un poco la resolución de este entuerto de momento. Y en esto también implica prudencia, una prudencia a la que invito a las autoridades argentinas, al presidente Milei. Y ahora vamos a 2 cuestiones. La primera tiene que ver con esto. Si nosotros insistimos, o si alguien, no nosotros, si alguien insiste en que estuvo mal hecho, en que tenían razón los demandantes, los fondos buitres, sigue dándole argumentos para apelaciones o para otros fueros a quienes estaban demandando. Así que insisto, como lo hice desde el primer momento, que observar al presidente de la Nación, darle la razón a quienes querían quedarse con YPF,
querían quedarse, querían una indemnización absolutamente desproporcionada. La verdad es que es riesgoso, además de ser absolutamente contrario al interés de nuestro país. Así que vuelvo a insistir con esto, Luego, otra cuestión más, y después cierro, que tiene que ver con cómo siguió la historia. Yo mostraba recién, esto es la producción de petróleo con la recuperación, esta es la producción de gas con la recuperación, ahora extiendo la historia prácticamente hasta el presente. Como puede observarse, desde la recuperación de YPF en petróleo hubo una primera reversión de la caída, acá un corte de 2005, ¿no? Por eso marca una caída, la tendencia se revierte, empieza a crecer. Luego viene la gestión de Mauricio Macri, de YPF, esta es la producción de YPF, que vuelve a caer. Y luego una recuperación, aún con la caída enorme en la pandemia, como pueden observar, hay una caída muy fuerte que tiene que ver con la pandemia, que es algo que ocurrió a nivel internacional porque se suspendió la actividad, entonces la producción, las ventas se vieron afectadas. Luego hay una vuelta a un proceso de recuperación y después entramos en la gestión actual de Mauricio Macri, de Javier Milei, que en términos de petróleo lo que muestra es el resultado que estoy dando y en términos de gas el resultado que estoy dando, la gestión de Javier Milei. De nuevo en el gas, caída pronunciada durante Repsol, incremento muy fuerte con la recuperación de YPF, caída durante la gestión de Mauricio Macri, recuperación de nuevo en la gestión post-pandemia y ahora en la gestión de Milei, estancamiento. Estos son los números reales. Ahora, ¿cuál es la situación que yo mostraba con la cuestión de los dólares y el autoabastecimiento energético? Como decíamos recién, lo más grave de esto, si se puede decir que no era tan grave la gestión que llevó adelante la empresa privatizada durante aquella época, lo más grave es que desde el pico, y esto sigue deteriorándose aún en el año 2012, donde todavía no se puede revertir, desde el pico de crecimiento del saldo comercial en combustibles hasta la situación posterior a la caída de la producción que lleva adelante Repsol, se empieza a generar un déficit comercial energético, la balanza comercial energética cada vez más hoy a la tarde, en un rato, va a estar con Nicolás Lantos Axel Kicillof, se va a quedar un buen rato para explicar todo esto. El tema es que hay novedades. Hace un ratito, nada más, Amerio, ex vicejefe de justicia, ahora es titular de la Procuración, dijo que saben que el Fondo Buitre va a apelar a la Corte y al CIADI. ¿Por qué marco esto? Porque hay muchas sospechas de que las declaraciones del presidente Milei, dándole la razón a los buitres y diciendo que esto es ilegal, tienen que ver con la posibilidad de que los buitres apelen. Es decir, si el presidente de la Argentina dicen que ellos tienen razón, es un excelente dato para ir al CIADI. ¿Por qué puede querer hacer esto Milei? Bueno, yo veo de entrada dos razones. Una, porque Milei ya estuvo negociando, y ahora te lo vamos a contar, por afuera para arreglar con los buitres. ¿Te acuerdas cómo hizo Macri en 2016? Es decir, Milei tiene la idea de pagarle. Los buitres son unos atorrantes. Si Milei se sienta con ellos y les paga 7, 8, 10 mil millones de dólares, ¿cuánto le toca a Milei? ¿El 3% de Carina o le toca más? Y segundo, hay una enorme preocupación en el Círculo Rojo de que esto sea el último obstáculo que tenía Kicillof para llegar a ser presidente de la Nación. Milei está muy mal, la guerra recrudece, ahora vamos a hablar de eso, sube el precio de la nafta todos los días en Argentina y todas las encuestas dicen que Trump en noviembre
pierde pero por escándalo, que va a ser un resultado histórico. Veía las apuestas anoche de las posibilidades de que Trump caiga, tenga un juicio político luego de perder. Y son mayoritarias. Hay más de un 70% de posibilidades de que eso ocurra. Ante la debilidad de Milei y el fortalecimiento de Kicillof, hay una preocupación en el Círculo Rojo que piensa que se va a encontrar otra vez con un periodo como el del kirchnerismo, en el cual durante 12 años mandó la política y no el Círculo Rojo, y mandó para mediar a favor de los trabajadores y no del Círculo Rojo. Y estamos hablando de un país que piensa exportar 50.000 millones de dólares en 2030 de gas y petróleo. Y vos y yo no estamos viendo un mango de eso. Al contrario, pagamos la nafta más cara prácticamente que en todo el mundo. Claramente, si viene Kicillof, esa ecuación va a cambiar. Claramente, a partir de ahí, el gas y el petróleo en Argentina sería más barato y de lo que se exporta habría una buena parte que llegaría a los argentinos. Por lo tanto, en el Círculo Rojo se piensa cómo frenar a Kicillof. Y esto, que la justicia norteamericana le haya dado la razón a Kicillof, lo fortalece. Te voy a contar una anécdota que habla bien de él y mal de mí. Hace una década más o menos, charlando con Kicillof, le dije, antes, cuando era ministro de Economía, le dije que los subsidios a las tarifas en Argentina generaban déficit fiscal y a la vez déficit comercial, porque gastábamos mucho, porque era muy barato. Y él me dijo, mira Roberto, nosotros estatizamos YPF porque pensamos llegar no solo al autoabastecimiento, sino tener un gran nivel de exportación. Y yo quiero que se desarrolle la industria argentina y que se desarrolle una amplia clase media en la Argentina. Entonces yo voy a trazar un puente de acá hasta que tengamos ese autoabastecimiento. No le voy a subir el gas y el petróleo a las fábricas argentinas, porque yo sé que voy a llegar a ese lugar. Es decir, el tipo siempre estuvo convencido de que se iba a llegar ahí. Y que por eso él tenía que mantener el precio de los combustibles y las tarifas a ese precio para desarrollar la industria argentina. No como ahora, que la industria argentina paga carísimo el gas y el gasoil y el diésel, por más que ese producto sea argentino. Y te lo mezclo un poquito con una noticia que acaba de salir. Salió en el Financial Times, nosotros lo tenemos en The Guardian, porque Trump habló con el Financial Times y le dijo, palabras más, palabras menos, ponelo, que se quiere quedar con el petróleo iraní. Es bien interesante porque ayer lo vi a Kirno, al canciller, diciendo que ellos apoyan a Trump, porque los iraníes son gente muy mala. Bueno, ahí está Trump diciendo que quiere el petróleo de Irán. Es decir, hay una guerra por el petróleo en este momento. Yo digo, para darle envergadura a lo que pasó con el fallo de YPF. YPF no es una empresa sino más. YPF es una empresa muy grande. Antes de la estación de YPF, Argentina tenía un déficit de hidrocarburos de casi 4.000 millones de dólares al año. Hoy tiene un superávit de casi 7.000 millones, es decir, cambió en 11.000 millones, que es todo nuestro superávit comercial. Y se estima que para 2030, 2031, se van a exportar 50.000 millones de dólares. Todo por esa decisión de Cristina y Axel, por esa decisión estratégica. Ahora, esa decisión, que quizás sea una de las más importantes de la historia argentina, es desechada. Desde que salió este fallo, que lo único que escucho en la televisión argentina son insultos para Kicillof. Ayer, uno de estos que labura con el gordo Dan lo puso a Kicillof con rasgos de una persona con síndrome de Down. Ellos usan a las personas con síndrome de Down, les dicen mogólicos, para insultarlos. Yo tengo una prima que adoro, que tiene síndrome de Down. Porque son así, porque son unos miserables. Pero si vos lo escuchás a Majul, lo escuchás a los periodistas de ellos, lo insultan todo el tiempo, no saben cómo difamar a Kicillof, porque hay un problema en el establishment. Y te voy a decir una cosa, de la que nunca se habla en Argentina. No solo le tienen miedo a que tenga un proyecto nacional y popular, le tienen miedo a lo honesto que es. Porque es muy jodido negociar con un presidente honesto.
Es muy jodido negociar con un presidente honesto. Le tienen miedo a eso también. Por eso creo que hay que darle esa relevancia. En este momento, el petróleo vuelve a subir, está entre 115 y 116. Un récord histórico. Y todos los medios están hablando de 150, 200 en los próximos tiempos. Para que se den una idea, cuando se estatiza la empresa, Repsol había dejado de explorar. De 100 pozos que se exploraban antes de la privatización, se exploraban 10. Y para que tengan claro que Woodford nunca pensó que iba a ganar, y que esto lo hizo para tener el juicio en la mano y encontrar algún presidente miserable que negocie con él, como negoció Macri la otra vez con los buitres, lo pagó 15 millones de dólares. Un juicio de 16.000 millones de dólares. ¿Sí? Es decir, el tipo pagó 15 millones y pedía 1000 veces más. ¿Por qué se lo vendió en 15 millones de dólares? El supuesto acreedor. Porque sabía que no valía nada. Porque nos juntamos 2 o 3 amigos acá y pedimos un crédito y juntamos 15 palos verdes. Porque sabía que no valía nada. Ahora agarró eso y empezó a buscar un juez o una jueza que le diera la razón. Y mientras tanto negociaba con Milei. Eso fue lo que pasó. Vamos a decirlo con todas las letras. Milei quería que se perdiera el juicio y parte del establishment le decía, déjalo perder. Quería negociar antes de que saliera el fallo. La verdad que hace 2 o 3 meses que se sabe que el fallo puede salir en estas condiciones, pero ahora van a apelar. Y esa es la noticia. Amerio, diciendo que van a apelar. El presidente diciendo que estuvo mal expropiar. La anomalía fue privatizar, no expropiar. La empresa tiene 100 años y siempre fue del Estado. Mírenlo a Kicillof con Pagni explicándolo el tema. Vos sabés que en tu carrera política muy probablemente la mochila que lleves hasta el 2027, etcétera, sea YPF, 16.000 millones de dólares que nos pide la justicia americana que paguemos por... Si estuvieras de nuevo en la misma escena, ¿vos harías lo mismo? ¿Tenés alguna autocrítica para hacer? Sos cabeza dura, ¿eh? No, es que estuvo bien hecho. A ver. Los cuento rápidamente. Había que recuperar YPF porque con Repsol cayó la producción de gas y petróleo, cayeron las reservas de gas y petróleo. Acabo de decirte que uno de los problemas más graves que tenía la Argentina era la falta de dólares porque se nos acabó el gas y el petróleo y había que importarlo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, entonces, había una política de tarifas equivocada que muchas veces Kirchner quiso corregir y no se animó. Podemos discutirlo también. Yo digo, el problema se ocasiona cuando pasamos a tener un superávit energético a tener un déficit energético en 5 años, más o menos, por responsabilidad de Repsol. Y teníamos que importar petróleo y gas del exterior, mucho más caro que producirlo acá. Y Repsol se negaba a invertir en exploración, en producción. Sí, se llevan los dividendos porque era la forma que tenían de pagarle también a los esquenazos. No, habían decidido no invertir en la Argentina. Mucho antes de cualquier cosa de dividendos, decidieron que las inversiones con la plata de YPF la iban a hacer en Guyana, en el Mar del Norte, no la iban a hacer en el petróleo argentino, que ellos decían, no me interesa, son yacimientos maduros. Y en Vaca Muerta tampoco. Se decidió recuperar el control de YPF, no estatizar YPF, el control de YPF, que era el 51% de las acciones que estaban en manos de Repsol. Y fue una decisión que se tomó muy valiente. En ese momento Cristina era la presidenta y se recupera YPF. ¿Cómo se hace? El 51% para el Estado. Y después se paga una indemnización, según el Tribunal de Tasaciones, que dice cuánto vale. Eso se hizo y no quedó un solo conflicto judicial con nadie. Lo que pasa es que aparece un fondo buitre que en España le compra un presunto juicio a la quiebra de los Eskenazi, le compra un presunto juicio y va a buscar un tribunal que le dé la razón, varios tribunales. ¿A cuánto lo compra? 15 millones de dólares. ¿Por qué compra 15 millones de dólares un juicio que después vale 16.000? Porque era imposible ganarlo, porque es absurdo el argumento. Ese solo número debería convencer a cualquiera, ¿no? Lo paga nada, lo paga monedas. Ahora, ¿qué dice el fallo? Te lo voy a dar tomado del Financial Times, ¿sí? No tomado del Destape ni de Página 12.
Dice, el viernes los jueces del Tribunal Federal de Apelaciones de Nueva York dictaminaron que un tribunal inferior se equivocó. Es decir, que la jueza se equivocó al declarar responsable a la nación sudamericana. Una suma que según los jueces representaba aproximadamente el 45% del presupuesto de Argentina. Otro párrafo. Los jueces determinaron que las reclamaciones de los accionistas no son admisibles conforme al derecho argentino. Eso era lo que decía Kicillof. Frente a un periodista que es representante, es uno de los más importantes del Círculo Rojo, y que el tipo le decía, sos cabeza dura y qué sé yo, y Kicillof estaba defendiendo algo que sabía que era así. Ahora, Milei quería pagar. Está lleno de documentos, porque ahora van a decir, Roberto dice que no quería pagar, mira las cosas que inventa. No. Él lo dijo. Milei le dijo a Majul en 2023 que tenía voluntad de pagarlo, míralo. Hablando Kicillof, a partir del 10 de enero vamos a tener que empezar a pagar, por una decisión judicial, los 16.000 millones de dólares por el juicio contra YPF. ¿Qué decisión va a tomar o tomó el gobierno, el Poder Ejecutivo, sobre esto? Bueno, nosotros, acá hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos 16.000 millones de dólares para pagar, esa es la realidad. Pero sí tenemos el willing to pay, ¿no? La voluntad de pagar. Nosotros lo que vamos a hacer, que es una idea, esta es una de las ideas que estamos trabajando, es crear la tasa Kicillof, es decir, pagarle a este fondo con un perpetuo, con un bono perpetuo, con algo que se llama la tasa Kicillof. Venga. Que los argentinos... El tipo ya sabía hasta las características del bono con el que le iba a pagar. El presidente de la Nación diciendo que iba a pagar este juicio que se acaba de decir que Argentina lo ganó y que era obvio que lo iba a ganar. Y el solo hecho de ver que lo habían pagado 15 palos verdes te decía que lo iba a ganar. Milei iba a pagar. Y para que quedara claro que lo hacía para perjudicar a Kicillof, iba a crear un impuesto que se llamaba impuesto Kicillof. Ese es el establishment tratando de parar a Kicillof para que no llegue a la presidencia de la Nación, muchachos. Hoy, ahora, hace un rato, habló Amerio, ese hombre tan discutido, hombre cercano a Santiago Caputo, que lo sacan del puesto de viceministro de Justicia, y miren lo que dice ahora. A ver, sin perjuicio de que no hay una sentencia firme y definitiva, porque Burford ya ha manifestado que va a realizar alguna acción de apelación, ya sea a la Supreme Court o a través de algún organismo de arbitraje, en este caso el CIADI, pero ya sus posibilidades son muy bajas. Está diciendo que va a apelar y no hay ningún medio, ni norteamericano ni argentino, que haya publicado eso. ¿Están negociando? Miren esta nota de Ari Jalad, la 9. Dice, el 9 de septiembre Milei publicó un tuit donde habló de la confiscación ilegal de YPF, dándole la razón al fondo buitre. Él fue generando precedentes, el presidente de la Nación, dándole la razón al fondo buitre. Cuenta Ari Jalad, el presidente Leandro Renú reveló que según registros oficiales, el 19 de diciembre del 23, el ex procurador del Tesoro Rodolfo Barra citó en su oficina a la cúpula del fondo buitre Burford, el enemigo de la Argentina del tema YPF, y que en esa reunión Argentina no dio pelea por no pagar, casi que se entregó. Negociación entre el gobierno de Milei y los buitres. Casi que se entregó. En el encuentro estuvieron Rodrigo Olivares Caminal, representante legal de Burford, y Jonathan Molot, director de inversiones de Burford. A los pocos días de esa reunión, el presidente le dijo a Majul que la Argentina tenía voluntad de pago. El viernes, después de este fallo de segunda instancia, Milei hace una cadena y vuelve a decir que expropiar estaba mal. Él está diciendo que es ilegal, algo que la segunda instancia, no la instancia final, en Estados Unidos, dice que está bien. Pero hay otro problema, que es donde Argentina siempre pierde los juicios, que es en el CIADI. Entonces, ¿está la idea de que el CIADI el año que viene le gane y decir que la culpa es de Kicillof para obstruir su llegada a la presidencia? Escúchalo a Milei. Expropiar está mal,
porque robar está mal. Y quebrar este principio nos costó aproximadamente 12 años de falta de inversiones por culpa del juicio en curso, es decir, menos empresas. Está diciendo que robamos YPF. El presidente de la Nación le está dando letra al tribunal del CIADI para que nos gane. Y las negociaciones por afuera con los buitres del gobierno de Milei se mantuvieron siempre. ¿Por qué seguía negociando si desde noviembre sabemos que va a salir este fallo? ¿Por qué seguía negociando? ¿Les quiere pagar? Y dentro de un año, cuando les pague, además de quedarse con una tajada, ¿le va a echar la culpa a Axel Kicillof? Si se hubiera perdido el juicio, hubiera dicho que él tenía razón y Kicillof es un tonto. Como se ganó, igual dice que es un tonto. Porque la idea es demonizarlo. Escuchen a Soler diciendo que es peligroso que los funcionarios digan que expropiar es ilegal por el CIADE. Sebastián Soler, un hombre que sabe muchísimo del tema, muy prestigioso, dice: es imprudente, por decirlo suave, que funcionarios públicos falten a la verdad diciendo que se ganó el juicio para que la expropiación fuera ilegal. Porque sus dichos podrían ser citados en contra del país si Burford nos demanda en el CIADE. Es decir, no soy yo que lo estoy diciendo, es Sebastián Soler, diciendo: muchachos, esto que está haciendo el presidente va a dar lugar para que Argentina pierda en el CIADE. Y eso es lo que quiere buena parte del Círculo Rojo, que quiere que Argentina pierda para volver a echarle carretillas de tierra a la candidatura de Kicillof. Vamos a dejar otra cosa clara. Cuando presentaron esa ley bases, cuando asumió, YPF figuraba para privatizarla. Está en el 17. Es decir, Milei quería privatizarla. Esta empresa que hoy le está asegurando el superávit comercial y que se espera que llegue a exportar 30.000 millones de dólares, estaba en el listado para ser privatizada en la ley bases, muchachos. Milei la quería entregar a la empresa, esa que él festeja y se pone el mameluco. De hecho, muchos dicen que ese mameluco es un peligro, porque él está diciendo que el Estado y YPF son lo mismo. Quiero hacer un comentario que va atado, porque estamos hablando de petróleo, a lo que está pasando en la guerra y lo que pasó el fin de semana, que hizo que ayer la bolsa de Asia llegó a caer 5%, creo que terminó cayendo 3%. El petróleo está volando. Y todo esto pone de manifiesto el terrible problema que hay en el mundo alrededor del petróleo. Dice: las fuerzas hutíes intervienen en el conflicto con Irán y complican más la economía mundial. Es una nota de The Guardian también. Dice: creen que aprovecharán su proximidad al estrecho de Bab al-Mandeb para cerrar de hecho el Mar Rojo a la navegación. Es decir, ya tienen el estrecho de Hormuz y van por otro. Y te quedás sin petróleo. Ayer había una excelente nota de Nicolantos que citaba como 30 países que están tomando medidas desde que todos los ciudadanos de un país trabajen desde su casa, por ejemplo. O que haya días que no pueden salir los autos, o en la temperatura del aire acondicionado. En todo el mundo se está tratando esto como una guerra que nos complica a todos. Otra nota de The Guardian ayer: podrían faltar medicamentos en el Reino Unido si continúa la guerra. Y es interesante porque ayer, vieron que Trump a la mañana dice una cosa y a la tarde dice otra. Ayer dijo algo así como que se equivocó y que está perdiendo. Poner el 7, a ver. Creo que la OTAN cometió un grave error. Ni siquiera nos envió una pequeña cantidad de armamento militar. Ni siquiera reconocieron lo que estábamos haciendo por el mundo y que estamos enfrentando a Irán. Nunca consideré muy arriesgado atacar a Irán, pero la guerra siempre es un riesgo. Pasan muchas cosas extrañas. Es decir, le está echando la culpa a la OTAN de que está perdiendo, o que por lo menos no está ganando. Bueno, ayer hubo entre 7 y 8 millones de personas en Estados Unidos que están diciendo no a los reyes. Es decir, están diciendo que Trump es un rey. Miren lo que es esto, por favor. Si no estás en YouTube, entrá para ver lo que pasó ayer en Estados Unidos, porque esto es histórico. Esto es histórico. Más del 2%
de los norteamericanos en todos los estados salieron a las calles para frenar a Trump. Uno de los organizadores fue Robert De Niro, ese maravilloso actor, llamando a frenar a Trump. Cada uno lo puede tomar como quiera. Muchos lo toman como que, bueno, es un apoyo al juicio político, que se termine Trump, que salga Trump. Hubo 3.000 protestas en Estados Unidos. Hay un tape, el 46, con imágenes, ahí está, de distintos estados. Miren lo impresionante, ¿eh? Yo personalmente nunca había visto nada así. Los norteamericanos tratando de frenar a Trump. El amigo de Milei acá apoyándolo. Kirchner, el canciller, haciendo papelones con Majul ayer. Y los norteamericanos, que quieren que se vaya. ¿Qué quieren que se vaya? Robert De Niro tiene 82 años. Me acuerdo en la parte 2 del Padrino, cuando hacía del Padrino joven. En un discurso pide detener a Trump, míralo. Cuando las multitudes cantan no reyes, lo que realmente estoy escuchando, como todos saben, es no Trump. Ha habido otros presidentes que han probado los límites constitucionales de su poder, pero ninguno ha sido una amenaza existencial para nuestras libertades y seguridad, dice Robert De Niro. Ninguno, excepto Trump. Venite. Esto pasó ayer. Habló Morgan Freeman también. Muéstrenme directamente las imágenes de Nueva York. Miren lo que es Nueva York. Miren lo que es Nueva York. Ahí está, ahí está. Creo que es la 7ª avenida esa. Miren lo que es eso. Impresionante los norteamericanos. A ver, digámoslo con todas las letras. Los norteamericanos quieren que Trump se vaya. Se está generando un mundo de fascistas. Ayer Netanyahu prohibió que se diera misa a un importante clérigo católico. Y fue tanto el escándalo, que hasta Orbán y hasta Vox de España salieron a quejarse. Ayer Sánchez de España dijo que no va a permitir que pasen aviones norteamericanos por el cielo de España. Hay mucha gente tratando de frenar el fascismo en el mundo. Mientras acá, si hoy entras al coso de Clarín y las primeras 3 notas son del Chiquitapia, muchachos, nosotros vivimos en Disney. Es un escándalo lo que está pasando en el mundo. Están tratando de frenar a los Hitler y a los Mussolini de esta época. ¿Entienden? En la ONU hay reuniones donde se habla ya de la preparación para una guerra nuclear. Y acá hablamos de Chiquitapia. Y apoyamos, va Kirchner a hablar con Majul. Mirá en Italia, de manifestaciones contra Trump, en Italia, la 35. El mundo está tratando de sacarse encima a estos fascistas peligrosos. En Italia, la misma Meloni está hablando mal de Trump. Manifestación en Londres contra Trump. Miren la cantidad de gente, ¿eh? Esto está pasando en el mundo. Esto está pasando en el mundo. Y acá en Argentina, ponés la tele y está Kirchner diciendo que no van a ser neutrales porque tienen que apoyar. ¿Lo tienen por ahí? Tienen que apoyar a Estados Unidos, miren. Nuevo en la mira a la Argentina y lo voy a poner de manera brutal y directa. Y que pueda ser víctima de un tercer atentado. O sea, es una construcción maquiavélica de la que siempre tratan de instalar. O sea, Argentina tuvo 2 atentados ¿cómo es? Sin estar en un alineamiento. Sin estar en un alineamiento de acá o de allá. Estados Unidos. O sea, entonces no hay ningún tipo de correlación de esa naturaleza. Argentina apoya a lo que está haciendo en conjunto Estados Unidos e Israel. El tipo está diciendo que tuvimos un atentado sin tener una relación especial con Estados Unidos. Le llamábamos relaciones carnales, macho. Carnales, porque lo dijo el canciller de Menem. Carnales con Estados Unidos cuando tuvimos los atentados. Solo delante de Majul podés decir eso. Vamos a hablar 2 minutos de este gobierno de Kirchner, porque ayer hubo 2 países, la noticia es sobre China, el 24, China rechazó la carne argentina, y crecen las críticas a Sturzenegger, que vació el SENASA. ¿Por qué lo rechaza China y lo rechazó Chile ayer? No quieren la carne argentina, no quieren la carne argentina. Porque no tiene los controles
adecuados del SENASA, porque Sturzenegger y Milei vaciaron el SENASA. Ahora, yo te voy a decir una cosa con respecto a estas noticias. A mí no me preocupa que no vendan, que no exporten carne. A mí lo que me preocupa es que yo estoy comiendo esa carne. Los chinos no la quieren, los chilenos no la quieren, y nosotros comemos esa carne. Muchachos, no se puede vivir sin Estado. No se puede vivir sin Estado. Ustedes saben que todos los miércoles la policía caga a palo a los jubilados. Uno de los aspectos fascistas de este gobierno es que hay un día en el que se le pega a los mayores en Argentina. ¿Quién le pega? La policía. Este miércoles, en el Congreso, al lado de los jubilados, se van a manifestar los familiares de la policía. Los familiares de la policía, muchachos. Movilización al Congreso de la Familia de la Policía Federal, dice la familia porque es Beto Valdés, que es cercano, el próximo miércoles a las 15 en reclamo de aumento salarial e intervención del área de bienestar que maneja la obra social, al borde de la quiebra y sin atención médica básica y medicamentos, la grave crisis del Hospital Charruca. Muchachos, no tenemos ruta, no tenemos policía, no tenemos SENASA. Esto votaron. 4 veces lo votaron ya. 4 veces. Y el jueves hay otra manifestación ya de todas las fuerzas, abrazo al edificio Centinela, todas las fuerzas por reclamo salarial. Es divino, ¿no? Porque tenemos millones de personas a las que el Estado les dio armas y los tipos están recalientes. Y se están manifestando. Se están manifestando. Lo voy a dejar para dentro de una hora. Lo nuevo de Adorni y lo nuevo... El fiscal pidió la indagatoria de Milei y la hermana. No sé si estaban al tanto. La indagatoria. ¿Los vamos a ver en el juzgado? El amigo de Adorni llamó para apretar a una testigo mientras la testigo estaba declarando y ahora el tipo no se puede acercar. Le declararon la perimetral. En ese estado están las cosas. En ese estado. Es decir, hay una encuesta, poneme la 26 y cierro ahí. La encuesta de Bloomberg de la imagen de Milei. Miren cómo sube la negativa y cómo baja la positiva a un número que hasta hace poco era una locura. El tipo tenía 55 y ahora le queda 37. Lo que miran todos no es el número, es la evolución. Es cómo cae. ¿Y qué está haciendo para evitar eso? En un rato voy a comentar la situación judicial, porque es muy grave la situación judicial. Y lo último, y ahora voy a ir con Alfredo Zayat. ¿Hay alguna posibilidad de salir de la recesión con esta política? ¿O ya está? ¿O Milei entró en un tobogán y no sale de eso? ¿Puede frenar la inflación? Este mes el precio de la suba de la nafta va a llegar casi medio punto. Con la nafta. La están subiendo todos los días la nafta. Todos los días la están subiendo la nafta. Argentina, que le sale el petróleo por las orejas, tiene la nafta más cara de la región. Nos toman por boludos. Buen día. Buen día. El resto bien, ¿eh? Todo tranquilo, todo tranquilo. No, ahí vos planteabas decir, bueno, dentro de este esquema,